Este, y el comentario de ella es, aquí está, ok. El comentario de ella es, ¿cuál es la iglesia o templo cristiano más antiguo? No, ella pregunta en esta conversación que tuve con Jesús, no con nuestro Señor Jesús, obviamente, sino con un ex testigo de Jehová. Y no recuerdo si él o yo mencionamos la mal llamada Santa Inquisición, ¿no? Que de santa no tuvo nada, pero digo, y aquí no es difícil dar estas respuestas, ¿no? Pero como digo, siempre las religiones que lamentablemente tienen una doctrina mala en ciertas situaciones, como lo de la luz del mundo, los testigos de Jehová y el catolicismo no se salen de esta cuestión que voy a mencionar ahorita, es tratar de defender lo indefendible, ¿no? Y aquí, por ejemplo, así como la luz del mundo defiende a su apóstol, a pesar que se le ha demostrado hasta la saciedad, pues que es culpable, así como a los testigos de Jehová se les ha mostrado quién es el cuerpo gobernante realmente, y ellos se empeñan en defender el cuerpo gobernante, pues el catolicismo también no se sale de ese cajón y trata de defender lo indefendible como lo fue la Santa Inquisición, ¿no? Yo no me pondría a defender, por ejemplo, que en el protestantismo hubieron, no me vienen ahorita los nombres, hubieron personas que según algunos historiadores se comenta que también crearon cierta persecución hacia el catolicismo. Ahora, lo que sucedió con la Santa Inquisición fue por mucho más grande que cualquier otra persecución religiosa, ¿no? O de ese índole. Y aquí, pues, Claudia Samago dice, ¿cuál es la iglesia o templo cristiano más antiguo del mundo? Como si eso demostrara que, o sea, en su respuesta parece ella, eh, muchas gracias, hermana Vicky, gracias por conectarse. Entonces, creo que sí me pueden escuchar, ¿verdad? Este, esta pareciera una justificación, lo que llamamos en México patadas de ahogado, ¿no? La iglesia católica es verdadera, ¿por qué? Porque, porque no hay otra iglesia que tenga, eh, dice, ¿cuál es la iglesia o templo cristiano más antiguo del mundo? O sea, el hecho de que tomando la afirmación que la iglesia católica tiene el templo cristiano más antiguo del mundo, eso lo hace la iglesia verdadera. No sé qué tanto necesita explicar de por qué este argumento comete varias falacias, pero el hecho de que la Iglesia Católica, por ejemplo, que entró al Islam, a donde está, o no al Islam, perdón, a esta zona donde el Islam imperaba, pues bueno, creó capillas, incluso en Jerusalén, la gente que visita Jerusalén dice, mira, la Iglesia Católica es la única que tiene, bueno, sí, estamos hablando que la Iglesia Católica es un poder político y poder religioso. No me quiero ir a Apocalipsis a leerles cómo dice que la bestia que surgía era un poder político y un poder religioso, que el papa que tienen hoy en día es el papa más progresista que ha existido. Pero bueno, esa es mi respuesta corta, ¿no? Para Claudia. El hecho de que me puedas demostrar, Claudia, que según ustedes tienen el templo cristiano más antiguo del mundo, eso no hace a tu iglesia verdadera. Eso lo único que demuestra, pues es que la iglesia católica ha tenido injerencia desde hace mucho como poder político y poder religioso. Incluso son un gobierno, ¿no? Pero bueno, es un estado, un país, perdón, es como, sí, pues se rige, el Vaticano se rige bajo sus propias leyes, tenía hasta cierto tiempo su ejército. Entonces, dice Claudia en ese mismo video, si hablas, sí, y según yo recuerdo, sí creo que Jesús mencionó a la Santa Inquisición, no recuerdo si yo también, la verdad no recuerdo, en este video que se llama La verdad invisible de los testigos de Jehová. Si no has visto esta entrevista que tuve con Jesús, te animo a que la veas porque es una persona con mucho conocimiento acerca de los testigos de Jehová, ¿no? Y que puede aportar bastante. Bendiciones, hermana Eli. Gracias por conectarse. Dice, si hablas de la Santa Inquisición, ¿no? Y todavía digo, se atreven a llamarla santa, algo que fue tan terrible. Es tan difícil defender la Santa Inquisición, pero aún como digo, se empeñan en defenderla. Dice, si hablas de la Santa Inquisición, debes dar nombres y fechas. Wow, eso es como apelar a que el video ni siquiera se trata de la Santa Inquisición.
El video es La verdad invisible de los testigos de Jehová. No se pretende dar fechas y nombres, ¿no? En un video corto que no es sobre la Santa Inquisición. Dice, hay datos exactos, perdón, de los hechos. No se puede hablar así nada más. Te recomiendo que vaya profundo a la historia. Y yo le hago la misma recomendación a Claudia. Les animo, amigos católicos, a que estudien no solo la historia en general, sino la historia de la iglesia. Y es cuando les recomiendo lo mismo a los testigos de Jehová, que estudien su propia historia de su organización. La misma recomendación le hago a Claudia. Dice, ya que te gusta mucho ese tema, sí, me gusta mucho ese tema. La historia a mí me aburría cuando era niño. No, de la primaria a la mayor parte de la secundaria, yo no fui un buen alumno, no me gustaba la escuela, la historia me daba sueño, pero hoy en día la historia no puedo decir que me apasiona, pero sí me gusta bastante más de lo que me gustaba cuando pues era un joven estudiante. Y ahorita me encanta, tomé un estudio de 6 meses de historia de la iglesia. Digo, no es jactancia ni es nada, eso lo que digo es que ella piensa, ¿no? Que, no sé si ese comentario iba para Jesús o hacia mí, ¿no? Pero sí me interesa ese tema. La política también me interesa, ya les hablaré un poco más mi padre biológico, y tengo que aclarar mi padre biológico porque pues no, nunca viví con él. Tengo comunicación hasta cierto punto, ¿no? Y digo, puedo decir comunicación, nos hablamos por allá cada 3 años, ¿no? Él es católico, no sé si decirlo de hueso colorado, pero sí es de esas personas que se apasiona y que te puede dejar de hablar si hablas mal de la Iglesia Católica él una vez me dijo de mi madre María no vas a hablar mal, ni siquiera yo era cristiano todavía, ¿no? Pero ni estaba hablando mal, solo hablamos sobre Guadalupe y el mito guadalupano, etcétera. Eh, mi padre biológico siempre ha sido muy político, ya por lo menos ahora sé de dónde tengo este gusto por la política que a veces quisiera no tener, a veces quisiera no saber, a veces veo las notas y veo tantas falacias, tantas mentiras en cuestión de política que hay que me gustaría que no me interesara, pero lamentablemente me interesa. No sé, tal vez lo llevo en los genes. Mi padre biológico pues le gustaba la política. Para quien no sepa, el PRI, por ejemplo, ha sido de derecha siempre, o al menos en sus últimos saberes. Estoy haciendo una rápida historia de por qué estoy hablando de esto, ¿no? No se vayan todavía, no voy a ponerme a hablar de política todavía, pero esto que les voy a decir tiene que ver con el comentario de Claudia. Decía que te gusta ese tema. Mi padre político, pues yo siempre fui pro lo contrario al PRI, no voy a mencionar qué, ¿verdad? Entonces él decía, siempre te gusta llevarme la contraria, ¿no? Y para acabarla, me volví cristiano, protestante, ¿no? Entonces él piensa que de alguna manera me he hecho cristiano para, en cuestión de religión, llevarle la contra. Y como en política también somos dos polos opuestos, su manera de pensar, pues es que a mí, yo solo quiero llevar la contraria con él, ¿no? Este, Gracias, J. Gar. Muy buena pregunta. Transnoche, what does that mean? Trans? Yeah, I use that word trans because I was trying to use sorry about my English, but I don't know how to say, because I was trying to provoke YouTube el logarithm. I don't know how to say in English, but just was trying to. Please try to use the subtitles in YouTube, and you can have the translation from what I'm saying in Spanish into English. Usé el título Transnoche de preguntas y respuestas por lo que la palabra trans, ya saben de dónde y a qué me refiero, ¿no? Que el logaritmo hace que mi video pues tenga un poco más de alcance. Ay, casi me salgo del en vivo. Y welcome J.Jar through the night. Just say noche de preguntas. Oh, ok. No, bueno,
Y al final terminé leyendo tu comentario completo, entonces veo que sí hablas también español, pero es noche de preguntas. Sí, usé la palabra trans porque, ya saben, el algoritmo provoca que haya un poco más de vistas y pues bueno, esa fue una de las funciones. Ok, me desvié bastante, ¿no? Lo que decía es que me interesan estos temas. Eh, dice ella, dice Claudia, ¿hay mártires de tu iglesia que hayan muerto a manos de la Santa Inquisición? Claro, el problema es que como Claudia hay muchos católicos y muchos testigos de Jehová, piensan que iglesia, en el caso del catolicismo, porque los testigos de Jehová no le llaman iglesia, ¿no? Pero piensan que iglesia es esa institución a la que ellos van y no hay nada más, es esa iglesia. Para ellos es una iglesia prácticamente física. Pedro dijo, sobre esta piedra fundar mi iglesia. Entonces ellos creen que esa es la única iglesia y su pregunta es válida, solo que no va a poder muy bien entender la respuesta porque ellos creen, como digo, que solo la iglesia, por ejemplo, para explicarme mejor, la hermana Vicky, que ahorita está conectada, ella no va a mi iglesia, ni yo voy a la de ella, eh, y yo la considero hermana en Cristo y la considero parte de la iglesia de Cristo, parte de mi iglesia, si así lo quieres ver, y cuando digo mi iglesia me refiero a la iglesia de Cristo, a la iglesia que yo pertenezco. Aunque la hermana Vicky no vaya a mi iglesia, ella vaya tal vez a una iglesia bautista, yo a una iglesia tal vez metodista, etcétera. O sea, estoy dando ejemplos, ¿no? El problema es que al católico le han enseñado que solo existe la iglesia católica y lo quieran aceptar o no, el catecismo lo dice, fuera de la iglesia católica no hay salvación. Entonces ella hace su pregunta, que repito, es válida desde el punto de vista católico, pero desde el punto de vista teológico, pues no tiene validez, porque dice, hay mártires de tu iglesia que hayan muerto a manos de la Santa Inquisición. Con el ejemplo que acabo de dar, mi respuesta para ella es sí. Hubieron varios mártires que murieron a manos de la Santa Inquisición. Te menciono uno, déjenme poner aquí respondido en vivo. John Hus, por ejemplo, murió a manos de la Santa Inquisición. Ahora dirás, sí, pero él no es parte de tu iglesia. Bueno, yo lo considero parte de mi iglesia. Mucha de la enseñanza de John Hus fue un protestante que sentó las bases para la teología, que se estaba desviando en ese momento quien tenía el poder, que era la Iglesia Católica. ¿Qué hay de los valdenses? Todos los valdenses que fueron perseguidos por la Iglesia Católica. Ahora ella piensa que entonces la Iglesia Católica no ha perseguido cristianos. La Iglesia Católica se adjudica mártires cuando ellos más bien causaron mártires, ellos martirizaron cristianos. Entonces, bueno, hasta aquí va las preguntas y respuestas. Todos los protestantes, denme el texto en la Biblia donde nos hable de la esposa de Pedro y yo me hago protestante. La Biblia dice que Pedro tenía suegra, pero no dice que Pedro era un hombre casado. La Biblia dice que Pedro tenía suegra, pero no dice que Pedro era un hombre casado.